Hi, this is Koshik Ranchod here with the Ranchod Law Group and Brian, and today we're just going to answer some frequently asked questions that we've been getting. So Brian, what questions have we been getting? Primero que nada, el abogado Koshik y Brian los saludan. El abogado está diciendo que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las preguntas más frecuentes que la gente nos está haciendo y él va a dar las respuestas. So one of the most common questions that we get is, what exactly is the I-130? What does it prove? What does it mean when someone files for an I-130? So that's a great question. The I-130 is establishing the relationship between the U.S. citizen, the person that's filing, or permanent resident, the person that's filing, and that's called the petitioner, and the beneficiary, this person who's receiving the benefit. But all it's doing is establishing the relationship. So it's generally only the first step in the process. So in and of itself, I know we get a lot of those questions that people think that they're getting a legal status just from the I-130, but that's not the case. Ok, la primera pregunta que le hice es exactamente qué es la I-130 y qué representa. El abogado nos responde con, es la primera petición de la mayoría de los casos de petición migratoria en el cual se establece la relación válida entre el ciudadano o el residente permanente que califique y el beneficiario de esa petición. Entonces el peticionario y el beneficiario establecen una relación válida y que es aprobada para comenzar el siguiente paso de muchos tipos de casos con inmigración. Now, all of the questions, now that you go with the validity of the I-130 approved, so having an I-130 approved doesn't mean that you have the right to obtain a green card? That is exactly correct. So it's only the first step in the process, and I know a lot of people come to our office and they're under the impression they've retained a notario who helped them with the I-130, and they think, oh, well, okay, I'm going to have a green card now, but that is just the first step in the process. So for instance, for a green card, there's a variety of other forms such as the 485, the affidavit of support, demonstrating other eligibility requirements that you must meet, showing that you're eligible to be able to, and not what's known as the legal term inadmissible, to getting a green card, and showing that you meet the poverty guidelines for the affidavit of support. So the I-130 is just in a way like the baby step to the other steps. Okay. So, la siguiente pregunta que le hice al abogado es, si someto y obtengo la aprobación de una I-130, ¿significa que ya tengo derecho para obtener esa green card? El abogado dice que no, es solamente el primer paso para algunos de los procesos que pueden llevar a la green card, pero la persona tiene que calificar para esos diferentes procesos, como por ejemplo con la forma I-485, que es el ajuste de estatus, y someter cierta evidencia que demuestra que no los hace inadmisibles ante ese camino para la residencia, como lo es probar el ingreso económico del peticionario o de los que se añaden, y ciertos requisitos que se deben de demostrar. Él lo llama como un paso menor, el primer paso de esto de la I-130. So now that you talk about the notarios, so if someone has a pending I-130 or an I-130 approved, what do you recommend? Do you recommend them to go with an attorney, or what do you do if someone has already filed for an I-130 with a notario? So my recommendation is, before moving on to additional steps, is to have an immigration lawyer review the application, the I-130, before moving forward, because it may not be in your best interest to move forward, or you may need a waiver for certain types of grounds that would make you inadmissibility, and it's really important to have someone who's knowledgeable to be able to analyze whether or not you actually indeed qualify, or you're just putting yourself into a bad situation. La siguiente pregunta que le hice es, ¿qué pasa para aquellos que ya habían sometido una I-130, como por ejemplo por medio de un notario, o que su caso ya fue aprobado y está en espera del siguiente paso? El abogado les recomienda siempre que consulten con un abogado antes de seguir avanzando con los pasos, porque el hecho de que haya sido aprobado la I-130 no significa que van a poder obtener una green card o el siguiente paso. Entonces siempre es importante de alguien que conoce las leyes inmigratorias, revise su caso y pueda determinar que si el continuar el proceso no lo pueda poner en una situación de riesgo. Entonces siempre consulten con un abogado antes de seguir los siguientes pasos si ya tienen sometida la I-130. Other question that we get, people that has criminal issues, does that make them inadmissible? Does that make them not be able to apply for any type of benefit in general for immigration? So criminal immigration is a very complicated area, and especially with the Trump administration, they're scrutinizing anyone who has a criminal
violation. And for instance, very common one is a DUI. That needs to be analyzed before you file for your specific type of case, even something as simple as a DUI. Same thing with like domestic violence. That is extremely important. If you have a domestic violence conviction, that you get that analyzed. Any kind of criminal issue under the current era that we are in needs to be analyzed by an attorney before you apply for an immigration benefit. La siguiente pregunta que le hice es para aquellos que tienen récord criminal, si eso los descalifica para todos los beneficios de inmigración, para seguir avanzando en su caso. El abogado dice que es un área muy complicada, el derecho migratorio, el criminal. Es posible poder avanzar, pero por eso es muy importante que sea analizado por un abogado de inmigración y que pueda determinar si estos récords criminal, como tan simple puede ser un DUI, manejar bajo la influencia del alcohol o otras sustancias, le pueda hacer que no pueda obtener un beneficio migratorio. Entonces, si usted tiene cualquier tipo de récord criminal, es muy importante que sea revisado por el abogado y así poder determinar si puede calificar para los siguientes pasos o es mejor no hacer absolutamente nada. Now, how does people obtain that record? Like, let's say someone knows that was arrested, but they don't have the police report, they don't have the court records. What do they do if they don't have anything to prove that criminal incident? What do they do? So we can do an FBI background check. We can request the records from the court if it's a criminal conviction. So those are some of the things that we can do in order to get that information. La siguiente pregunta que le hice es ¿qué pasa para aquellos que saben que han sido arrestados, sin embargo no tienen los documentos para probar el arresto o los documentos de la corte sobre el caso que se abrió? El abogado dice que nosotros, por ejemplo, les podemos ayudar a obtener ese reporte de policía, ese récord de la corte, ese chequeo de récord criminal por medio del FBI para determinar todo su historial criminal y así poder saber exactamente cuál es la situación de usted. Now, how about for immigration documents that you can obtain? Like, let's say I was a petition way back and I don't have any documents to prove it. Is there any way that you can obtain that for me? Yeah, so in that situation, what we do is the Freedom of Information Act request, and we can obtain those records that way, and that's really important. We do a lot of those to go back and review all of the information to see what happened so we know how to prepare your current application. Also, if you've ever had an interaction with USCIS or at the border, it's also really important to get your records to see what happened as well. La siguiente pregunta que le hice al abogado es respecto a los récords de inmigración, no los criminales, sino los de inmigración. ¿Cómo se pueden obtener si usted no los tiene consigo? El abogado habla de la FOIA, el acceso a la información libre, que es un recurso por el cual nosotros, por ejemplo, podemos someter una cierta petición para extraer ese récord con USCIS o inclusive con otras autoridades inmigratorias como es la policía fronteriza, en el caso de que usted haya sido detenido en la frontera y lo hayan sacado del país. Nosotros podemos obtener ese récord de esa misma manera por medio del FOIA y es muy importante que lo haga por medio de un abogado. How about the processing times for the forms? That's other question that we get. Is it taking a while? What it depends? So it depends on the specific case. So in general, we've seen processing times slow down significantly across the board. So processing times, for instance, a green card renewal, an I-90 is taking like anywhere from 4.5 to 11.5 months. La siguiente pregunta que le hice acerca de la gente que se acerca a nosotros para preguntarnos cosas es acerca de los tiempos de proceso para alguna de las formas. ¿En qué depende? El abogado menciona que depende del tipo de forma que se haya sometido y el centro de proceso que esté llevando a cabo su caso. Por ejemplo, aquí en California, el abogado habló acerca del reemplazamiento o renovación de su green card. Ese proceso aquí en California está tomando aproximadamente entre 4 meses y medio hasta 11 meses y medio, pero depende totalmente del caso y del lugar donde se esté procesando su petición. It's important to note that also the processing times are dependent upon the government. No attorney can speed up the processing time. So if anyone tells you that, then just be a little bit wary because it's up to the government on how long it takes them to process the case. The I-130 originally was taking around 4 to 6 months. Now it is taking 5 to 12 months to process.
Es muy importante también saber que no depende de su abogado el tiempo de proceso, sino es totalmente del gobierno de los Estados Unidos el tiempo que se va a tomar su caso en ser analizado y que haya tomado una decisión la autoridad competente respecto al caso. Por ejemplo, la I-130 hace algunos años tomaba aproximadamente algunos meses, ahora está tomando hasta 5 hasta 12 meses el ser analizado y aprobado o simplemente que tomen una decisión sobre ese caso. Entonces totalmente depende de las autoridades de inmigración. El abogado no puede hacer nada en absoluto para agilizar o detener un proceso que está en manos de ellos. The I-601 is also slowed down significantly, so now it's taking 12 to 16 months. And that I-601 is different from the I-601A. So the I-601 is where you're outside of the United States and you need to apply for a waiver. And that is currently taking 12 to 16 months. Otro, por ejemplo, es el perdón I-601, que es diferente al perdón I-601A, el cual es para la gente que aplica desde fuera por ese perdón, el fuera del país. Ese ahorita está tomando aproximadamente de 12 a 16 meses en ser procesado, entonces totalmente depende de inmigración. And the I-601A is taking about 5 to 7.5 months, and citizenship is taking about 8 to 14 months. El perdón I-601A, el cual es sometido aquí, se está tomando aproximadamente de 5 a 7 meses para ser procesado, 7 meses y medio. La ciudadanía toma aproximadamente de 8 a 14 meses, depende del caso, depende de quién lo esté procesando y depende de los agentes de inmigración. And to top the list is the U visa is taking on average 4 years. Now that's if you've submitted your application like 4 years ago, we expect it to continue to slow down as time goes on. Y ahora de las aplicaciones más lentas, por ejemplo, está la U-Visa, la Visa U para las víctimas de violencia o de algún crimen violento. Estas están tomando aproximadamente 4 años y es para los que actualmente la sometieron hace 4 años. Es decir, cada año puede ser que la espera sea mayor por la cantidad de casos que las agencias reciben para ese tipo de peticiones. Entonces es muy largo el tiempo de espera para las U-Visas. All right, well, we want to thank you for joining for our weekly show. Tune in next week. We're going to have some more great information for you. Thanks and have an awesome day. Muchas gracias por estarnos sintonizando. El abogado Koshek y yo nos despedimos. Les agradecemos su tiempo y me comí esto al principio del video, pero si tienen preguntas dejen en la sección de comentarios abajo de este video o llamen a nuestra oficina al 916-613-3553. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día o semana.